historias y experiencias. Bienvenidos a Líderes, el espacio en el que les ofrecemos la voz de aquellos que sobresalen en las áreas en las que trabajan, en las que se dedican. Hoy, con la voz de un periodista estadounidense que lleva años trabajando en una profesión cada vez más difícil y necesaria. Es Martin Baron. Es el director del Washington Post desde el 2 de enero del año 2013. Martin, gracias por estar en Líderes. Bienvenido. Gracias por invitarme. Martin nació en Tampa, en Florida, tiene 64 años, ha trabajado en diversas redacciones de grandes medios de comunicación. El primero y más relevante seguramente donde empezó su carrera periodística, el Miami Herald, ha pasado por Los Angeles Times, por el New York Times, por el Boston Globe, y bajo su liderazgo ha conseguido que esas redacciones que él ha dirigido en diversas responsabilidades obtengan 16 premios Pulitzer, el premio más importante que seguramente aprecia y busca un periodista. Con el Washington Post, 9. Hoy hablamos con él sobre periodismo, sobre el periodismo en la era Trump, sobre su carrera periodística y sobre su futuro. Marty, seguramente mucha de la gente que nos está viendo conoce de Marty Baron por una película que se llama Spotlight, sí, que es probablemente uno de los puntos de inflexión en tu carrera, en la que ¿qué lecciones te llevas de lo que pasó? Bueno, tenemos que pensar en la misión de periodismo. La misión de periodismo es hacer rendir cuentas a los políticos, a las personas poderosas, a las instituciones poderosas. Y es importante que nos centremos en nuestra misión. Y cuando descubrimos malas acciones por las personas poderosas, tenemos la obligación de investigar. No importa el poder de las personas que son los blancos de nuestra investigación. Claro, pero eso es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. ¿Cuáles son los principales problemas que uno tiene que superar cuando se encuentra frente al dilema de ir contracorriente, sabiendo que va a recibir presiones, que la empresa, como cualquier empresa, tiene un objetivo, que es la de tener unas finanzas saneadas y que puede recibir repercusiones? ¿Cómo hacer frente a ese momento difícil que luego llena de gloria, pero que en el momento de dar el paso y de la denuncia uno enfrenta muchos cuestionamientos? Bueno, yo quiero decir que en periodismo es importante tener dos cosas. Es importante tener un alma. Tenemos que entender nuestra misión, el propósito central de nuestra profesión. Y es importante tener una columna vertebral, tener la fortaleza de hacer nuestro trabajo. Y en el Boston Globe, en la redacción del Boston Globe, obviamente ha habido una historia de investigaciones en ese periódico. Y los periodistas ahí, ellos están dispuestos a hacer las investigaciones. Y obviamente era un tema muy sensible. Y había algunos temores que íbamos a perder suscriptores, pero tenemos que centrarnos en la misión y tener la fortaleza de perseguir esa misión, de cumplir la misión. ¿Tuviste miedo? No, verdaderamente no. ¿Tuviste dudas? No, porque había mucha evidencia de malas acciones por los sacerdotes, por los obispos, por la Iglesia Católica. Hubo un encubrimiento de los hechos y tenemos la obligación de desenterrar los hechos cuando las personas poderosas y las instituciones poderosas tratan de esconder los hechos. Hay un gran debate que no se circunscribe exclusivamente a la presidencia de Trump, que viene de presidencias anteriores, y es la de dónde está la línea entre la seguridad nacional y el derecho a estar informado. Es aquella en la que los periodistas conocen información que, si revelan, pueden poner en peligro la seguridad de su propio país, y dónde está ese espíritu periodístico que lleva a decir no, hay que denunciar. ¿Cómo lidian en el día a día cuando reciben esa información que forma parte de información clasificada, que afecta a la seguridad nacional, para decidir qué se publica y qué no? Bueno, es algo muy difícil. Tenemos que pensar en el interés público.
pero no podemos dejar al gobierno el derecho a decidir lo que publica la prensa todo el tiempo. Obviamente en el sistema estadounidense hay una tensión entre el gobierno y la prensa y hay varias decisiones. Pero siempre pensamos en el interés público y tenemos conversaciones con las agencias de inteligencia sobre los asuntos más sensibles, los secretos más sensibles. Y es una conversación y hay tensión entre el gobierno y la prensa, pero tenemos, bajo la primera enmienda de la Constitución, tenemos el derecho a publicar la información que queremos publicar. Hay gente que piensa que con este presidente esas tensiones son mucho más fuertes ahora que antes, pero yo recuerdo el final de la presidencia de Barack Obama, donde este debate también estaba muy sobre la mesa. Sí. ¿Cómo calificarías el respeto de Obama a la libertad de prensa? Bueno, durante su gestión, la agencia el Departamento de Justicia inició varias investigaciones de la prensa sobre la filtración de información procedente de las agencias de inteligencia, la publicación de los secretos procedente de las divulgaciones de Edward Snowden. Y entonces había una gran tensión entre la prensa durante la gestión de Barack Obama y las agencias de inteligencia. Pero después de publicar la información divulgada por Edward Snowden, el presidente Obama dijo que habíamos iniciado un debate que era necesario, porque habíamos visto una intrusión en la privacidad de muchos estadounidenses. Seguimos en Líderes, hoy conversando con el director de El Washington Post, en una conversación sobre periodismo, seguridad nacional, libertad de expresión, libertad de prensa, la relación con el gobierno del periodismo, la relación del periodismo con los poderosos. Hay un fenómeno en Estados Unidos que se da y que no es exclusivo de Estados Unidos, y es que la crisis económica del 2007, del 2008, golpeó a muchas industrias. El periodismo, la comunicación no es una excepción. Quienes parece que más lo sufrieron fueron los medios pequeños, los medios locales en Estados Unidos, que o han tenido que cerrar sus ediciones en papel, cuando no, han tenido que cesar completamente sus operaciones. ¿Está retrocediendo el derecho a estar informado de los estadounidenses debido a esta crisis económica? Sí. La crisis de periodismo en los Estados Unidos es en gran medida una crisis de los medios locales. Los medios nacionales han tenido más oportunidades de ganar dinero, de obtener más fuentes de ingresos. No dependen solamente del mercado de publicidad. Pueden enganchar a más lectores, pueden obtener más suscripciones, y los medios locales tienen menos oportunidades de hacerlo. Tienen que pensar en sus estrategias durante una época digital. Y es más difícil para ellos en comparación con las oportunidades para los medios nacionales. ¿Está condenado el periodismo de papel a desaparecer? Bueno, probablemente sí. Hemos visto una disminución en la circulación de los periódicos impresos, y eso supongo que va a continuar, porque hay que reconocer que vivimos en un mundo digital, que la mayoría de la gente recibe su información de maneras digitales, en particular por los dispositivos móviles. Y es un hecho, es la realidad, y tenemos que abrazar esa realidad y dominar las nuevas maneras de difundir información. ¿El Washington Post es un medio local con miras internacionales o es un periódico internacional que tiene una sección local? Bueno, es un medio nacional con vista al mercado internacional que cubre también su comunidad local. ¿Qué es más importante para el Post? El mercado nacional. Sí. Por encima Hemos crecido mucho por todo el país.
Al fin del año pasado anunciamos que habíamos sobrepasado 1.500.000 suscriptores y hemos seguido creciendo. ¿Y el Washington Post qué es lo que ha conseguido que no haya tenido el New York Times? Bueno, la cobertura de Edward Snowden y las revelaciones de Edward Snowden, éramos líderes en esa cobertura y el New York Times no era el líder en esa cobertura. Los ciudadanos que viven en el área de Washington, hablando de prensa local, ¿confían en el Washington Post para la información de proximidad también? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Tenemos la más circulación en nuestra comunidad en comparación con cualquier otro medio. No hay ninguna comparación con otro medio. Hablemos de la información internacional vinculada a América Latina. Muchos de nuestros televidentes nos ven en el continente americano. ¿Qué busca el Washington Post cuando mira hacia el sur, más allá de Key West y del Río Grande? Bueno, estamos interesados en cubrir lo que pasa en América Latina. Obviamente hay muchos temas importantes para cubrir, los cambios en los gobiernos ahí, los cambios en las políticas, lo que está pasando en Colombia, en Venezuela, en México, con el cambio de gobierno, en Argentina, con Bolsonaro, en casi todos los países de América Latina hay mucho que cubrir. Y durante el año pasado añadimos un corresponsal. Él está trabajando en Brasil, en Sao Paulo, y añadimos un corresponsal en la Ciudad de México, en DF, y nosotros estamos pensando en seguir añadiendo corresponsales en la región. Y estamos pensando también en el mercado, en un mercado potencial para la cobertura del Washington Post, para nuestro periodismo. Y anunciamos hace unos meses que íbamos a lanzar una sección digital de opinión sobre América Latina con escritores latinoamericanos y vamos a lanzar un podcast en el mes de noviembre, espero. Cuando haces una apuesta para ampliar la plantilla que cubre América Latina, ¿lo haces pensando que vas a ganar suscriptores en el continente americano o lo haces pensando que los ciudadanos de Estados Unidos van a estar cada vez más interesados en lo que pasa en América Latina y por eso lo haces? Bueno, los dos. Estamos pensando en los dos, lo que hay suscriptores en América Latina, suscriptores potenciales para nuestro periodismo, y también que hay mucho interés en los Estados Unidos en las noticias latinoamericanas. Obviamente ha habido una gran ola de inmigración a los Estados Unidos procedente de América Latina y hay muchas personas que trabajan en los Estados Unidos y para ellos su primer idioma es español. Entonces hay varias oportunidades para nosotros. Queremos convertirnos en una organización internacional. ¿Tiene espacio el español en el Washington Post? Lo digo porque el New York Times hizo una sección del New York Times en español y hace relativamente poco, desgraciadamente, tuvo que cerrar esa edición porque no tenía futuro y la empresa decidió cerrarla e incorporarla. ¿El Post parece que va a recorrer ese mismo camino? No el mismo camino, pero vamos a experimentar con algunos métodos de enganchar a lectores en América Latina. No estamos dispuestos a invertir tanto dinero en comparación con el New York Times, que había invertido mucho dinero en esas iniciativas y no recibían publicidad. Y entonces pensamos en otras posibilidades. Una sección de opinión, post-opinión, y también en un podcast. Es un experimento y vamos a ver. Seguimos en Líderes, en este último bloque, conversando con Marty Baron, el director del Washington Post en español. Cuando recordaba al principio del programa, me contabas las dificultades que tiene hoy el periodismo en Estados Unidos. Un presidente que, de manera sin precedentes, me atrevería a decir, ha denominado a los periodistas como los enemigos del pueblo, creando esa distinción entre periodismo y pueblo, como si el periodismo no formase parte del pueblo, como punto de arranque. Y
inmediatamente la consecuencia es la animadversión que hemos visto de algunos ciudadanos que ven con simpatía al presidente Trump y tienen una reacción violenta verbalmente y en algunos casos físicamente contra periodistas de grandes cadenas de televisión. ¿Cuál es la gravedad de la frase de denominar al periodista enemigo del pueblo? Bueno, es una frase muy grave porque él quiere que el público estadounidense piense en nosotros como el partido de oposición, como traidores a la patria, él quiere que ellos no confíen en la información que publicamos y también él ha tratado de crear una hostilidad contra los periodistas estadounidenses también. Y él está tratando de desacreditar a la prensa como una voz independiente y creíble. Y él no quería que hubiera una voz independiente y creíble. Entonces, él quiere que el público solo escuche a él. Y es una amenaza a la democracia, porque en una democracia nunca ha habido una democracia sin la libertad de prensa. Y no vamos a ver una democracia sin la libertad de prensa. Y es importante que en los Estados Unidos que mantenemos la libertad y una fuente independiente de información. Y él está tratando de minar la credibilidad de la prensa. Cuando el presidente declara enemigo a la prensa, ¿cómo tiene que responder la prensa? El Washington Post, ¿cómo editorialmente decide responder y ver al presidente como el enemigo inmediatamente al ser declarado enemigo o intentando olvidarse de esa guerra confrontacional que él busca? Bueno, no estamos pensando en una guerra, al principio quiero decir que el periodismo no es un concurso de popularidad, no estamos en una competencia con el presidente. El primer día después de su toma de posesión, Trump fue a la CIA y él inmediatamente mencionó que él estaba en guerra con los medios. Pero no estamos en guerra con el presidente, ya estamos en el trabajo. Tenemos nuestro trabajo y es cumplir con nuestra misión. Y no pensamos en una guerra, pensamos en la obligación de cumplir nuestra misión. Sabemos que el presidente llama a periodistas o a programas de televisión, particularmente de la cadena conservadora Fox News. ¿A usted le llama el presidente algunas veces para comentarle cosas? ¿Yo? Personalmente. ¿Él le llama a usted sí, como sí, me ha llamado 2 veces, sí. ¿Cuál fue la...? No quiero describir la conversación. Pero, ¿cuál es el tono de esa conversación? Muchas quejas sobre la cobertura del Washington Post, una emoción de ira. That's it. Muchos gritos. Tenemos que terminar. ¿Qué hace? Puede adivinar en qué consistió esa conversación. Sí. ¿Hay amenazas? ¿Hay amenazas? ¿Por parte del presidente en esa conversación? ¿Amenazas de qué tipo? ¿Amenazas de...? No. ¿Durante la conversación? No. No. ¿Durante? ¿Y fuera de la conversación? Bueno, siempre él ha amenazado a nuestro propietario y su otra empresa, Amazon, y obviamente debido a la cobertura del Washington Post. Su reacción a la cobertura del Washington Post es amenazar a la otra empresa, a la empresa más grande de nuestro propietario. ¿Barack Obama le llamó alguna vez en ese tono? ¿Cómo? ¿Barack Obama le llamó alguna vez? No, yo no, nunca. Nunca. Nunca he hablado con él. Tengo que terminar, el tiempo nos obliga. ¿Qué hace a un buen periodista? Bueno, un buen periodista tiene la obligación de escuchar a las personas. Debería escuchar a las personas con generosidad. Es una persona que le impresiona a esa persona, le impresiona más lo que no sabe en comparación con lo que sabe. Y es una persona que tiene curiosidad y que una persona que está dispuesta
a publicar la información de una manera imparcial, de una manera exacta y también, como le dije, de una manera franca. Tenemos que encontrar los hechos y publicar los hechos. ¿Qué hace a un buen líder? Un buen líder. Bueno, un buen líder tiene respeto para los talentos del personal, para los talentos de los empleados. El líder tiene que escuchar también, tiene que escuchar sus colegas, porque tiene que aprovechar de los talentos y la dedicación y la energía de sus colegas. Y porque es una empresa, es un equipo, no es un líder no debe pensar solamente en sí mismo, pero debería pensar en sus colegas y debería reforzar la idea de la integridad de la empresa y de cada persona en la empresa. La voz de Marty Baron, el director del Washington Post, hoy en Líderes, con sus reflexiones sobre el periodismo, su relación con el poder y el futuro de esta profesión. Marty, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. La próxima semana volvemos con más Líderes, aquí en este espacio en el que le abrimos la ventana a estas personas que lideran en sus ámbitos de competencia. Gracias por la generosidad de su tiempo. Feliz jornada.